Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en este podcast semana consecutiva número 129 con un invitado muy especial. En una oportunidad Alejandro ya nos estuvo acompañando en estos podcasts que se hacían antes como podcast con suscriptores, ahora sí que era como grupales, ahora es uno a uno nada más. Y tenemos la oportunidad de estar compartiendo con este argentino muy querido en la comunidad. ¿Cómo está Alejandro? ¿Todo bien? Hola, profe, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado. La verdad que fue una sorpresa. Y bueno, aquí estamos dispuestos a compartir con usted y con toda la hermosa comunidad, como bien usted dice, unos minutos para compartir todo lo que es sobre el jailbreak y las cosas que nos gustan de las noticias y qué cosas nuevas se vienen. Ujú. Bueno, yo también te agradezco a ti, Alejandro, porque siempre te veo en los comentarios, ya sea en un estreno o en un directo, ahí está en el chat participando Alejandro, y en verdad se aprecia mucho poder contar con gente que está ahí, atento, ¿cierto? Desde la última vez que hablamos, Alejandro, me gustaría saber qué ha pasado contigo. ¿Cambiaste de dispositivo? ¿En qué versión de iOS te encuentras ahora? ¿Ha ocurrido algún cambio? Cuéntame, ¿cómo estás tú en este momento? No, sigo igual, estoy con iPhone 10R. Nada más que la última vez que nos hablamos estaba en 14.3 ¿Ya? ¿Y ahora? y bueno, después subí a 15.0 y después tuve un problema otra vez con el teléfono y se me subió a 15.2 y ahí no lo toqué más. Ya, ok, bueno, estamos en las mismas. Yo estoy en una beta de 15.2, pero ahí estamos aguardando. ¿Y por qué no has querido actualizar más? ¿Eres de los pacientes de los que dice, yo voy a esperar? Claro, claro. Es más, tenía pensado comprarme un dispositivo más nuevo, un iPhone 13 Pro Max, pero como ya es público conocimiento, la economía argentina a veces Uy, no nos ayuda. Y como el teléfono anda bien, para mí me responde como el primer día, así que dije, bueno, hasta que me explote el teléfono, me lo cambio. bueno, el tema de la economía, lo que tú mencionas de la inflación, o sea, yo creo que varios países del mundo lo están viviendo. Me atrevería a decir que nadie lo está viviendo como Argentina, porque Sí, el crecimiento que ustedes han tenido saltando de un mes a otro, Chile lo ha vivido en un año. Entonces ha sido, pero, increíble, así que espero que se pueda solucionar pronto allá. Bueno, también espero que se pueda solucionar lo del jailbreak y eso es lo que vamos a empezar a hablar ahora, conocer un poco tu opinión. Últimamente se ha hablado mucho de esto ya del jailbreak de pago. Algunos piensan de que, claro, como hay tweaks que son de pago, hay tweaks como Watusi, como Lock Plus Pro, que cuestan $10, y la gente del bypass de iCloud, ellos también pagan entre unos 20 y $60, y estamos hablando hasta el iPhone X, hasta el iPhone 10. Entonces, como ya dentro del mundo de la escena de poder hacer manipulaciones dentro de iOS y de los iPhone, ya hay sistemas que son de pago, entonces la pregunta viene a ser, ¿y cuánto pagarías tú? A varias personas le he preguntado eso, entonces quiero saber cuánto estás dispuesto a pagar. En tu caso, ¿lo harías? ¿Pagarías? obvio que sí, porque así como nosotros pagamos una suscripción a un servicio de streaming Cierto. y que son unos dólares significativos, yo Ujú, creo que detrás de toda herramienta hay un equipo, hay un líder que, que no solamente otorga su tiempo a una comunidad, sino también sus conocimientos. ujú. Y estaría bueno que si va a servir para ese líder de ese equipo, que sea con una suscripción, yo estaría dispuesto a otorgar un pago. ¿Y cuánto pagarías? Mi límite sería hasta, dependiendo, porque si hay como planes de suscripción, como se llama, Mm, si es semestral, bueno, habría que ver, pero si es anual, hasta un $25, está bien. 30. Ujú. Sin duda la gente, bueno, los que están trabajando en el mundo del jailbreak, podría que cambie bueno, yo he sido de la idea durante este último tiempo, Alejandro, de que Apple cambió iOS. Si cambió iOS, tiene que cambiar el jailbreak y probablemente ese cambio del jailbreak implica, bueno, la paciencia más que cualquier otro año, porque es la única vez en la historia en la cual se está viviendo todos estos meses de agonía en algunos casos, pero también el tema del pago podría ser una de las cosas. Yo he escuchado a algunas personas que dicen, Alejandro, no, pero si yo voy a pagar, yo tengo exigencia, o sea, tiene que haber una letra chica, cosas que yo quiero estar viendo. ¿Cuáles serían tus exigencias? Yo he escuchado a algunas personas que dicen, por ejemplo, yo quiero el jailbreak en 15.6.1, en la última versión de iOS. Hay otros que hablan, no sé, distintas cosas relacionadas con el hardware. Te pregunto a ti, ¿cuáles serían tus exigencias?
más allá de ser exigente con las actualizaciones, obviamente, porque cuando uno compra un periférico nuevo, un auricular, eh, como sucedió con los AirTags, que obligaban a subir a una versión, Ajá, mm, estaría bueno eso, que tuviera soporte para las versiones que van saliendo, ujú, pero también sería más exigente en el soporte, ¿sí? Pues si llego a tener algún problema en las actualizaciones de la aplicación, si tiene algún bug. eh, Y sobre todo, intercambio con la comunidad, que tenga un foro en Discord o sí, algo que interactúe, un Patreon. Pero bueno, el tema del Patreon va de la mano con el tema del proyecto Manticore, que bueno, eh, que siempre fue tomado a veces como algo que uno va donando, donando y a veces no recibe lo que uno quiere. ujú, Entonces, yo creo que esa sería mi exigencia como todo usuario quiere de una herramienta, ¿sí? Eh, Es lo mismo que, bueno, con las herramientas de streaming, cuando uno quiere que pongan tal serie o tal película, eh, m- más allá del equipo de desarrollo que tiene que estar atento, va a tener que sumar más gente ujú. para, para ese proyecto, pero bueno, más o menos está dentro de la exigencia común que quiere cada usuario con algo que está pagando. Ya. ¿Y tú escuchaste, bueno, cuando estabas en 14.3, estabas ocupando Ancover o Taurin? Taurín, Y con Taurin, bueno, yo recuerdo que, si haces memoria, ¿te acuerdas de ese tiempo que se hablaba de los boot loop? Que el sí. dispositivo de la nada se reiniciaba y cuando encendía aparecía el logo de Apple, pero se apagaba y se encendía, se apagaba y se encendía, quedaba atrapado, obligándonos a restaurar. Entonces estamos hablando de situaciones relacionadas con el jailbreak que podrían afectar la estabilidad, ¿cierto? ¿Tú crees Sí, que también habría que tener algún tipo de garantía en caso de que el dispositivo entre en boot loop o que tenga demasiados reinicios, ¿cierto? Los respring también, que si a lo mejor se ve afectada la batería, si empieza a drenarse muy rápido, si uno va a ver la condición de salud y ve que está bajando o que está aumentando la temperatura, ¿cierto? No sé, yo me acuerdo haber tenido problemas de temperatura hace años atrás en el jailbreak y era en el sector de la cámara y se ponía muy sí. caliente y era muy extraño y reiniciaba el teléfono, quedaba sin el jailbreak activo y el problema de la temperatura no había ningún problema. Entonces, ¿crees que también eso se puede llegar a exigir? O sea, decirle, Coolstar, bueno, hablemos de Chilló. Coolstar, mira, tuve un problema, mi condición de batería era el 99, ahora me bajó el 95. Págame al respecto. ¿Podemos llegar a exigir algo así? Si cae en boot loop, porque lo del boot loop igual es re difícil de demostrar. O sea, a lo mejor tú puedes decir, me pasó por el jailbreak, pero a lo mejor que instalaste, ¿cierto? ¿Se podrá hilar tan fino? ¿O el tema de la batería, la temperatura y de los boot loop ya pasa por cada usuario? ¿O tiene que hacerse cargo también el equipo del jailbreak? Yo creo que también es responsabilidad de cada uno cómo usa la herramienta. Uno le Ujú, puede ofrecer la herramienta bajo ciertas condiciones y bueno, uno debe respetar esas reglas para que la herramienta garantice en ello que funciona bien. Eh, en base a la batería y todo eso, ya depende del equipo que tenga uno, porque si ha comprado un equipo de primera mano, que abrió el equipo, hizo el unboxing y todo, ujú, es diferente a cuando uno compra un equipo de segunda mano que no sabe el trato que ha tenido ese equipo y bueno, que correcto. puede influir a veces. Puede Ujú. influir. Mira, yo creo que venir a hablar del tema de la batería, no sé si el equipo del jailbreak se tenga que hacer cargo de aquello, porque claro, Claro, como dices tú, depende de qué año es el dispositivo, cuál es la condición actual, si le reemplazaron la batería, de qué calidad es la batería con la cual fue reemplazada. Hay varios factores ahí detrás. Y claro, va a depender también de la cantidad de tweaks que tú instales, de qué sí. repos las estás instalando, si los estás pagando o no, porque es muy posible que si uno los piratee los tweaks, estos también tengan algún problema que termine dañando la batería, un sobreconsumo. Lo mismo estaría pasando con la temperatura. Los del boot loop, yo creo que ahí sería un punto a ver, pero decirle no, porque claro, tú, ya, supongámonos, estamos en este grupo de Discord, como dices tú, o teniendo un chat uno a uno, ¿cierto? Tener la opción de poder hablar a alguien del soporte o alguien que te responda a tus correos electrónicos. ¿Cómo tú le demuestras que de la nada ocurrió un boot loop? Claro, o sea, la otra persona, yo creo que ahí va a venir la letra chica, ¿no? O sea, si el teléfono cae en boot loop, ya no es nuestra responsabilidad. Bueno, como los jailbreak también. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando uno abre la herramienta de CheckRain, hay una frase que dice,
está en la parte final de abajo, dice, por favor tienes que hacer un respaldo de toda tu información personal, porque lo que vayas a hacer con el jailbreak ya es exclusivamente de tu responsabilidad, porque algo puede salir mal y nosotros no vamos a costear nada de aquello. Entonces, si lo dice el equipo de Checkra, o sea, teniendo tanta estabilidad, siendo tan bueno ese jailbreak, de hecho es uno de mis favoritos, si lo dicen ellos, yo creo que cualquier herramienta de pago que sea de jailbreak va a decir aquello, o sea, tienes que hacerte un respaldo, si algo llega a pasar, ya es tu responsabilidad, algo puede fallar, obviamente se está hackeando el sistema operativo, así que sin Yori, si es que llega a ocurrir, pero lo que me dices tú, lo del soporte, me gusta mucho. Y esto de que dicen algunas personas de que no, yo lo quiero en la última versión de iOS. ¿Tú crees que no será, yo, a mí, no sé, ¿qué te parece a ti? ¿Crees que es mucha exigencia? O sea, 15.6.1 va a salir iOS 16, lo quiero el de iOS 16, o sea, ¿crees que se puede llegar a exigir aquello si es que estoy pagando? Y ahí, dependiendo del público que exija, o sea, tenemos los más pacientes, que somos la mayoría, que estamos esperando un jailbreak en 15.2 y superiores, Ujú, y, y están siempre en la otra, la clase de personas que quieren todo ahí nomás, y a mm, veces está sujeto a que eh, siempre va a ser criticada la herramienta, o sea, como toda cosa. ¿Se puede mejorar? Bueno, dependerá de ellos. Pero yo creo que con respecto a las versiones de iOS, em, dependerá mucho de también las trabas que vaya poniendo Apple también a medida cierto. que van lanzando cada actualización. Como sabemos, la última actualización de 12, de iOS 12, están tapando muchas cosas para evitar que sigan usando el jailbreak. Pero, y estamos hablando de una versión que en equipos del año 2013 como sería el 5S, el iPhone 5S. Ujú, Entonces, yo creo que está bastante condicionado exigir con la última versión porque eh, depende mucho también de las trabas que ponga Apple. ujú. Mira, lo que tú mencionas es cierto, porque Coolstar o Pon2On o el equipo de CheckRain, ellos, antes de cuando, o sea, cuando empiezan a construir una herramienta del jailbreak es porque alguien, un tercero, liberó una vulnerabilidad que ellos la pulieron hasta explotarla y poder utilizarla para hacer un jailbreak. Entonces, pedir un jailbreak en la última versión de iOS, tendríamos que estar exigiendo a Pon2On y a Coolstar y sus equipos, o sea, que ellos mismos estén encontrando vulnerabilidades y que más encima construyan la herramienta del jailbreak. A mi parecer, yo creo que eso es mucho pedir. Yo creo que ellos simplemente tienen que hacer con las vulnerabilidades que lleguen, trabajar porque de ahí para allá hay que meterse con todo lo que son los tweaks, la estabilidad de los tweaks, que estos funcionen bien. Por ahí tener a lo mejor una conversación con los creadores de tweaks, llegar a algunos acuerdos, etcétera. Pero de ahí pedirles, no sé, pues si llega a aparecer en estos días después una iOS 15.7 o un 15.8 más adelante, quiero el jailbreak también ahí, es como un poco extraño, o sea, tener que estar pidiendo tan arriba. Y sobre todo ahora que estamos con iOS 16, sería como impensado. Simplemente habría que estar ahí aguardando. A lo mejor esto va a atraer a que las personas que liberan vulnerabilidades, como la que se está trabajando ahora en iOS 15, tiene que ver con Brighty App, con ese desarrollador, con el Binary Boy, y te estuvo metido también ahí China 520, hartas personas, entonces a lo mejor ellos se van a entusiasmar, no solamente con liberar la vulnerabilidad o con simplemente hacer el jailbreak. Pero dicen que hay algunos, y voy a la segunda pregunta, hay algunos que dicen, no, mejor no hago la herramienta porque esta comunidad, y así hablan, la comunidad tóxica. Yo diría que son algunas personas. Y esto de la comunidad tóxica del jailbreak, esto ocurre yo creo que en todas las comunidades, en nuestros lugares de trabajo, hay gente así, tú lo debes saber, a veces entre los vecinos, entre los familiares, quién sabe. Entonces siempre hay personas de este estilo. Entonces tenéis que decir que toda la comunidad del jailbreak es así, no lo creo. Pero hay algunos que se han atrevido a hablar de Coolstar y de su equipo, lo han comparado con los creadores de esta herramienta que durante un tiempo, no sé si ahora seguirá todavía en desarrollo, se llama Manticore, otro jailbreak que salió cuando estábamos, o sea, se empezó a hablar de Manticore cuando estábamos esperando el jailbreak en iOS 14, ¿cierto? Sí. Y porque no salía Uncover, no salía, ¿cómo se llama? Odyssey 14, que se llamaba en ese tiempo, luego cambió el nombre de Taurin, y no había nada, y empezó a aparecer este equipo que dentro de todos los equipos de jailbreak que aparecieron, que terminaron siendo una broma, llamémoslo así, eran falsos simplemente,
Claro, ellos mostraban que tenían unas capturas, el progreso que tenemos, pero poco a poco empezaron a caer, uno tras otro, pero hubo uno que quedó en pie, y ese es el equipo de Manticore. ¿Cómo será el punto? Yo recuerdo que incluso Coolstar les estuvo diciendo que si ellos quieren trabajar con el Leap Hooker y con el Procursus para que funcionen los tweaks, ellos estaban dispuestos a estárselo entregando porque se veía que lo que el equipo de Manticore estaba mostrando en sus progresos era real. Y yo también estoy de acuerdo con aquello, no creo que haya sido falso lo que ellos mostraron. El problema se generó con Manticore que, como tú mencionabas hace un rato, ellos tenían un Patreon. Y en este Patreon la gente les pagaba, pero ellos estuvieron en pausa creo que unos cuantos meses. Y resulta que llegó un punto en el cual no pudieron aguantar la presión, la gente empezó a decir, ya que te preguntaba recién por el tema de las exigencias, exigían, porque si estamos pagando mensualmente, o sea, ¿por qué no liberan nada? Y empezaron, Manticore es falso, y al final tuvieron que cerrar una cuenta, dijeron que el líder de su equipo, el Art Pawnage, lo habían tomado detenido por posesión de una droga en su casa, todo un lío que estuvo unos meses en la cárcel, luego salió, entonces dicen ahora no, Manticore es falso. Entonces hay gente que se ha atrevido a decir, y ahí voy con la pregunta, que Coolstar, al igual que Manticore, con todo lo que él está hablando del Chillout jailbreak, que es falso, que es mentira, que no tiene ningún jailbreak, que lo único que quiere es como que llamar la atención es su personalidad. ¿Tú crees eso? ¿Crees que el equipo de Coolstar con Chillout y todo lo que han mostrado se puede comparar, ¿cierto?, al nivel de Manticore? Em, lo de Manticore, asumo también que también creí que era algo real y que porque mostraban mucha seriedad, mostraban Mm, muchas capturas de su herramienta, nos llamaba la atención por su interfaz gráfica parecida a la pantalla de bloqueo de versiones de iOS anteriores. así es. Entonces estaba bueno eso. Em, hasta que también ingresó Jon Snow, entonces Ah, correcto. empezó a darle un poco de, de realismo y entusiasmo, pero bueno, Ujú, como dice usted recién, cuando empezó a esas versiones de que no tenían tiempo, que como que perdió credibilidad. Y ujú, con respecto a Chillout, em, Coulthard ha estado, bueno, muy activo en su red de Twitter y ha demostrado muchas cosas, ha estado compartiendo em, capturas, códigos, y yo creo que nosotros tenemos que ser un poco más pacientes y esperar a que reúna todo el potencial de él y su equipo o él solo para demostrar que se puede, que es real. O sea, yo no pierdo la esperanza de que va a haber un jailbreak antes que salga iOS 16. ujú, Puede salir después también. Dependerá si es de pago también. Y bueno, yo creo que hay que darle un poquito una cuota de, de credibilidad a este proyecto. O sea, ya se ha mostrado mucho, las compatibilidades. Si bien ahora estaba hablando mucho de, de hablar de que los desarrolladores no querían actualizar sus tweaks y todas esas cuestiones, yo creo que ahí hay que esperar un poco más. ujú. Mira, lo que yo pienso al respecto es que Coolstar y su equipo no nos ha dado razones para dudar de ellos. O sea, son gente que cuando estábamos literalmente desamparados en iOS 10, se había ido Saurik, el creador de Cydia, y a la fecha no ha regresado a darle el soporte que se anhela para Cydia. Se fue en iOS 10 Saurik, y en ese tiempo el único jailbreak que había sido liberado era el de Yalu, que lo había creado Luca Todesco, el líder de CheckRain, y después él se fue de la escena del jailbreak y volvió luego con CheckRain años después. Pero estábamos solos y apareció un creador de Twix independiente llamado Coolstar y dijo, ya, yo me voy a arriesgar con un jailbreak. Y liberó Electra. O sea, él hizo la liberación de un jailbreak y tomó a Cydia y lo revivió. Pese al abandono que había generado ya Saurik, lo dejó simplemente su proyecto. Tenía sus temas familiares, yo no me quejo de aquello, tenía ya un trabajo que le demandaba más tiempo, su familia, está bien, o sea, si él lo quiere hacer, bien por él y que le vaya súper bien. Pero aparece Coolstar en ese tiempo y luego cuando viene iOS 12 y Coolstar libera Quimera, el jailbreak de Quimera y luego en iOS 13 libera el jailbreak de Odyssey y en iOS 14 libera el jailbreak de Taurina. Entonces, si lo voy a comparar con Manticore, que no hizo ninguna liberación, no me atrevería yo a decir que esta gente es mentirosa
o que es falso. Yo creo que si hay algo que estos dos equipos tienen un punto en común, y es de que Manticore avanzó hasta un punto en el cual ya quedó estancado y de ahí no se pudo mover más y donde la gente empezó a reclamar. Y me da la impresión de que Coolstar sí se le puede comparar en ese sentido, que el Chillout ha ido avanzando, pero ha estado ahí trabado, estancado. O sea, como que. Ahora, él mismo Coolstar ha dicho que ha tenido temas personales, tema de su salud mental, responsabilidades del día a día, los estudios en la universidad, etcétera. Pero yo siento que si uno va avanzando, ¿cierto? Ahí en la programación y va viendo que todo va resultando bien, como que tú te entusiasmas y quieres seguir más allá, ¿cierto? Como que, no, 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 me puedo ir a dormir ahora, no, no, no puede ser, o sea, no me voy a parar de este escritorio hasta que avance un poquito más, porque cuando vas ganando el terreno, te entusiasmas y quieres seguir. Entonces parece que se quedó estancado al igual que el equipo de Manticore, pero la diferencia es que Coolstar sí ha liberado jailbreaks en el pasado. Entonces, como dices tú, habría que darle ahí tiempo nada más y esperar y simplemente estar aguardando. Él dijo hace unos días atrás que si él tuviese que dejar de lado todas sus responsabilidades en la universidad, dejar de hacer todo lo que él en el día a día hace y solamente se dedicara al jailbreak, estaría ya en un mes más con nosotros, es decir, que estaríamos hablando a principios de octubre. Entonces, ahí es ahí donde uno empieza a pensar y dice, mejor aguardar nomás. Como mencionaba hace un rato, Apple cambió a iOS, cambió el jailbreak y nosotros también tenemos que estar cambiando. Así que, al igual que tú, creo que simplemente hay que estar aguardando. Creo que no se comparan en ese sentido. Y lo último que te quiero consultar, bueno, aparece una actualización, ¿cierto? De Substitute, este complemento que ayuda a que los tweaks funcionen tanto en el jailbreak de Uncover como el checkrain. Ay, nos emocionamos, lo admito. Era como sentir de que el equipo de Uncover estaba efectivamente trabajando, como se dice, en silencio ahí, sin tener que estar alumbrando tanto su trabajo, estarlo difundiendo o mostrando en Twitter, no sé, en Discord, donde sea, sino que lo vino y la liberó. Estuvo unas horas la actualización y decía que era soporte incluso para iOS 15 y iOS 16. Pero el tema es que algunas personas salieron a decir, viste, si Pon2Own es así. O sea, el líder de Uncover así lo hace. Él trabaja en silencio, no se mete con nadie, no habla nada de su progreso, sino que simplemente cuando la tiene lista, él viene, presiona el retweet ahí a su publicación que dice I'm still here, todavía estoy aquí. O sea, imagínate que él tuvo que hacer esa publicación del I'm still here porque estuvo un tiempo tan ausente que pensábamos que ya no estaba con nosotros trabajando en la escena del jailbreak y la primera vez que tuiteó aquello fue como que, hey, todavía estoy acá. Y claro, obviamente, y horas después liberó un jailbreak y cada vez que ha venido una actualización de Uncover, él le da ese retweet, ¿cierto? A la publicación que él mismo hizo hace tiempo atrás. Entonces la gente dice, ah, y empiezan a reclamar, ¿cierto? Ah, es que el chillout de Coolstar, este jailbreak es falso, son como Manticore. Lo que tendrían que haber hecho es haber guardado silencio, no haber dicho nada y simplemente haber trabajado de esa manera y no tener que estar alumbrándose tanto y no estarían recibiendo tanto odio ahora, etcétera. Entonces, y ahí va la pregunta que te quiero hacer. El tema es que si Coolstar hubiese guardado silencio, tal como la gente dice y reclama, ah, bla, 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 eh, ¿dónde estaríamos ahora nosotros? Porque Coolstar fue el que nos dijo, quédense en 15.1.1 y no vayan más allá. O sea, por algún motivo tú te quedaste en iOS 15.2 con tu XR. Entonces, si él no hubiese dicho nada, probablemente estaríamos, no sé, o sea, los que saben, o los más antiguos, por decirlo de una manera, en una versión baja, o a lo mejor habría más gente hoy día en iOS 15.6.1, o más gente habría en iOS 16 en la beta o la versión final. Entonces, ¿qué crees que habría pasado? ¿Era mejor que Coolstar trabajase en silencio simplemente? ¿O está bien que él hizo el avance que dio? Y lo último, ¿qué hubiese pasado si él no hubiese dicho nada? ¿Dónde estaría ahora la comunidad? ¿Habrían esperanzas de un jailbreak? Eh, yo creo que eh, sí y no. A ver. En el sentido de que hay cierta forma de trabajo de cada equipo o de Ujú, cada persona. Pero yo creo que salió en un momento de que decían que el jailbreak estaba muerto y todo lo demás, como que se empezó a reactivar enviando tweets y diciendo, bueno, aquí estoy empezando a desarrollar, necesito colaboración para comprar equipos. ujú. Entonces, yo creo que salió en base a esa exigencia que la comunidad quería, o sea, que no se apagara
la llama del jailbreak. Mm, Pero también fue contraproducente para él, porque al crear más entusiasmo, más ansiedad en la comunidad, la comunidad obviamente que va a exigir. Y también tenemos los famosos haters que, que empiezan a, a presionar y muchas cosas que a veces terminan por decepcionar ujú, o bajar esa energía que el entusiasmo que uno le pone a una cosa y que a veces, o sea, no, es muy dinámico. Pero yo creo que fue contraproducente que estuviera publicando cosas y que se dilatara mucho en el tiempo. mm, Por esto mismo que comentaba recién, o sea, las presiones siempre van a empezar a, a suceder, se acerca una nueva versión de iOS, todo el clima ante un evento nuevo de Apple crea más, eh, como más exigencia, ¿sí? En ujú. la comunidad que estaban en otras versiones inferiores. Y bueno, yo creo que para mi opinión fue contraproducente. Mire, con todo lo que tú mencionas, estoy pero 100% de acuerdo. De hecho, me cuesta ahora en mi cabeza buscar algo que podría añadir yo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Fue un arma de doble filo. Me gustó eso que mencionaste que salió porque no se podía apagar la llama del jailbreak, ¿cierto? Alguien tenía que estarla avivando y estar mostrando de que, como dice Pontuón, I'm still here. Yo estoy aquí. Entonces, Pulsar yo creo que salió con eso y fueron ocurriendo cosas en el camino en los cuales yo creo que uno tiene que ser, o sea, a poner en práctica lo que es la empatía y aguardar. Hay que esperar, o sea, hay que reconocer, mejor dicho, que él no nos debe nada a nosotros. O sea, estamos utilizando un jailbreak que hasta al menos hasta el día de hoy es gratuito. En las últimas versiones de iOS 14 el jailbreak no se ha cobrado y entonces por lo mismo hay que estar ahí aguardando. O sea, imagínate si y ahí viene todo un lío, porque imagínate si la gente se pone así, algunas personas, mejor dicho, si algunas personas se ponen así con una herramienta que es gratuita, imagínate si fuera de pago. Entonces sería, pero, daría como, ahí sí que ardería Troya, como dice el dicho, sería mucho más difícil tener que lidiar con ese tipo de personas con las cuales a veces no se puede establecer una comunicación, sino que se basan en la descalificación de otros, que el concepto de otra persona no está en sus logros, sino que está en sus errores, ¿cierto? Como que más se enfocan en las cosas malas que ha hecho Coolstar que en las cosas buenas que nos ha entregado en el pasado. Entonces, si a ti lo que te define a otra persona son sus errores, yo creo que hay que cambiar ahí el enfoque, hay que empezar a verlo con otro prisma y darse cuenta de que si se ha demorado, habrá que darle más tiempo nada más. Y para los que están ahí indecisos, esta gente con la salida de iOS 16 para concluir, ¿qué recomendación le darías tú? A los que están diciendo, si sale iOS 16, yo voy a subir. No salió nunca el jailbreak. ¿Qué le dirías tú a esas personas, Alejandro? Y yo creo que Apple también ha estado haciendo algún trabajito de inteligencia como para llamar la atención y decir, bueno, chicos, vengan, suban, le damos Puede ser. herramientas, le damos herramientas que se hacían con tweets y Ujú, yo creo que hay gente que por la pantalla de bloqueo, que puede poner fotos, cambiar la fuente, eh, se ve tentada a subir a iOS ajá, 16. No es mi caso. eh, ujú, Y yo recomiendo obviamente que se queden donde están y que tengan paciencia. Siempre lo pongo en mis tweets cuando retuiteo y aporto algo a la comunidad. Quédense donde están. Si les anda bien el jailbreak, están en 14.3, no suban hasta que haya toda algo la razón. estable. Ujú, Está bien que a veces algunas herramientas se van capando por las versiones que van subiendo, por su seguridad, obviamente. Pero bueno, no todo es así y habrá que esperar, no queda otra. ujú. Gracias, Alejandro. Agradezco mucho esas palabras. Espero que pueda llegar al corazón de los indecisos y puedan tomar la mejor decisión que es no actualizar a iOS 16. Ya pues, nos vamos a despedir. Ustedes durante todo este rato han estado viendo el usuario de Twitter de Alejandro ahí en pantalla. También sus demás redes van a estar en la descripción. Así que están todos invitados a estar siguiendo a un hombre muy conocedor, como se pudieron dar cuenta. Así que nos vamos despidiendo. Sería todo por esta ocasión. Gracias, Alejandro, nuevamente. Se despide desde Argentina y el profe Juan Antonio, ustedes saben, desde Chile. Nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao.